De verles, contentos de estar celebrando. Como hemos hablado, el día domingo es el día en que venimos a celebrar, es el día en que venimos a vernos los unos a los otros, a animarnos. Y se acuerdan que hace 8 días hablaba de esta ilustración que usa el pastor G.D. Greer, como la iglesia siendo un portaaviones, más allá de solo un crucero, un barco de guerra, un portaaviones. Espero que usted haya agarrado esa idea y sepa que hoy vino, va a tomar gasolina, quizá va a cargar los misiles y va a salir de aquí listo para la misión que se vive durante toda la semana. Estamos con esta serie llamada Vamos. Es una vida misional enfocada, lo que significa vivir cada día en misión. Hacer discípulos es lo más importante que el Señor nos llamó a hacer. Esa es la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Y aquí es como lo vamos a estar haciendo durante este tiempo en la iglesia. Por eso, The Heights en inglés y The Heights en español, estamos haciendo esta misma serie porque entendemos que somos un cuerpo, pero también es una sola misión que tenemos que cumplir. Las dos congregaciones con los dos diferentes idiomas, pero en la misma iglesia. Pero antes de entrar ahí, déjenme explicarles o contarles una historia, mejor dicho. Sabe que en el mes de diciembre, uno de mis sobrinos se casó, me llamó para ir a hacer su boda y fue un buen tiempo. Déjeme decirle, uno de los tiempos que aproveché mucho fue estar con mi papá. Mi papá cumplió 81 años y él dice, son 18, pero al revés. Cumplió 81 y para mí, bueno, mi mamá, ustedes saben, mi mamá está con el Señor ya hace 6 años atrás, partió a casa. Y mi papá ha quedado en casa junto con mi hermana, 81 años, y para mí es ahora un privilegio ir a la Ciudad de México y pasar tiempo con él. Para la boda de mi sobrino, yo le dije, papá, ¿qué te vas a poner? Me voy a poner mi viejo saco, ustedes saben, ¿no? 81 años, el saco con el que casi hay que sacárselo a fuerza. Me voy a llevar mi viejo saco y esto y esto y esto. Le dije, papá, vamos a comprarte un saco. Un traje. No, hijo, pero es que vamos. Y le dije a mi esposa, voy a ir con mi papá y no nos esperen. ¿Quién sabe qué va a pasar? Vamos a pasar tiempo comprando un traje para este hombre. Ahora, si ustedes conocen a mi papá, él es bajito ya y por la edad se ha ido encogiendo. Entonces, no es fácil encontrar un traje para él. Y teníamos que encontrar un traje customized, ¿no? Un traje casi hecho para él. Gracias a Dios que encontramos uno. No voy a darles toda la historia, pero encontramos un traje perfecto para él. Y él se sentía cómodo y pasó de no querer a disfrutar las compras. Y yo lo vi que se midió, se puso, y la señorita traía una camisa y se la puso y me dijo, no, no me gusta. Y era todo un espectáculo ver a este hombre de 81 años buscando algo a su medida. Y ayer, todo el día por la mañana pasamos con mi suegro, porque ellos estaban en una misión, pero ahora están en nuestra casa. Y él tiene algo también, una caja de herramientas gigante, casi como la del piano, pero es una caja de herramientas customized. Cuando él fue a comprarla, dijo, sí, me gusta, pero quiero que le cambies estos cajones y hagas algo especial para mí. Y él me decía ayer, me costó más dinero de lo que la caja usualmente hubiera costado, pero la hice como yo quiero, como yo quería que fuera. Es decir, he customized it. Y lo que vamos a estar hablando en esta mañana es algo parecido al traje de mi padre y a la caja de herramientas de mi suegro, algo customized. Algo que está hecho especialmente para la iglesia de Heights en español. Cuando hablamos de vivir una vida misional, vamos a ver la palabra de Dios, siempre. Siempre la palabra de Dios debe ser nuestra fuente de información, nuestra fuente de dirección. Y cuando yo fui llamado a The Heights en español, una de mis varias oraciones ha sido, Señor, ¿qué tienes tú para The Heights y The Heights en español? Porque Señor, yo no quiero venir aquí con un plan, sino quiero ver qué es lo que tú estás haciendo y yo solamente quiero sumarme a lo que haces y de ahí partir junto contigo. Yo creo que Dios está haciendo algo especial para The Heights en inglés y algo especial para The Heights en español.
muy parecido, pero si yo te soy honesto, yo no veo a The Heights en inglés haciendo cosas que Dios está diseñando para The Heights en español. Déjame explicarlo. Somos una sola iglesia, solo un solo llamado, pero tu piel, la piel que tienes, el idioma que usas y las costumbres y cultura que tienes, no las tiene la gran mayoría de The Heights en inglés. Por eso déjame decirte que este mensaje es customized para The Heights en español. Sin ir más allá, el título que tenemos hoy es Iglesia Misional o Iglesia Atractiva. Iglesia misional o iglesia atractiva. Hace 8 días empezamos a hablar de una cosmovisión misional. Una cosmovisión misional o una iglesia con mentalidad misional era como el globo aquel. ¿Te acuerdas? Que tuve que amarrarlo, si no se iba hasta el cielo. Una cosmovisión misional es aquella que tiene Dios y nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis. Ir hacia donde está el pecador, ir en donde está la necesidad, compartir el evangelio de manera que se entienda y entonces la gente puede venir a una comunión nuevamente con Dios. Por eso durante esta serie de Vamos, quiero estar estableciendo un poquito el ADN que como iglesia debemos seguir. Vamos a hablar de las Escrituras y la pregunta siempre es, ¿debemos ser una iglesia misional o debemos ser una iglesia atractiva? Y la respuesta, yo les dije hace 8 días, la respuesta es sí, tenemos que ser las dos. Y para seguir aclarando todo esto, hemos dicho que la meta de la iglesia en general es ir y hacer discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer discípulos de todas las naciones, no solamente del norte de Dallas, sino de todas las naciones. La iglesia de Heights y la iglesia de Heights en español tiene que hacer discípulos. No solamente alcanzar a hispanos, no solamente alcanzar el norte de Dallas, sino de todas las naciones. Y vamos a estar, Dios mediante, en un momento, vamos a estar ahí, pero recordando lo que acabo de decir, ser misional es ir y hacer discípulos en donde las personas están. Es ir y, como algunos llamaban, oler a oveja. Es estar donde la gente está. Llevé mis zapatos creo que fue el viernes, a que les pusieran la tapa de abajo. Y no es fácil encontrar un zapatero en la ciudad de Dallas. Tuve que ir a un bazar aquí cerca en Plano. Y ese bazar había zapateros, estaba la clásica tienda donde venden balones de fútbol, uniformes de fútbol, estaba la tienda donde tenían las hierbas y los santos y todo el rollo. Ustedes conocen esos lugares, ¿no? Dije, mira, este es Plano, este es un buen lugar para estar y venir a compartir el evangelio. Aquí es donde la gente está y comparte sus días. Eso es ser misional, es estar ahí donde la gente, aprender su cultura, su idioma si es necesario y compartir el evangelio. Ayer por la noche, después de que terminamos de la caja de herramientas enorme, mi suegro para celebrar nos invitó a cenar. Y estuvimos ahí en el sur de Richardson. Pasamos por un centro comercial, un mall, que era estar en China. Tenía estatuas por fuera, tenía dragones, unas estatuas por fuera, y todas las tiendas tenían nombres de qué sé yo qué eran, pero con letras en mandarín, aquí en el sur de Richardson. Y si vamos a ser misionales, es ir y estar ahí, aprender su cultura, aprender su idioma, no solo comer su comida, sino aprender qué es lo que creen, qué es lo que piensan, y entonces predicar el evangelio, aquí en Richardson, sin tener que ir a ningún otro lado. Eso es ser una iglesia misional. Pero ahora déjeme aclarar qué es ser una iglesia atractiva. Es una iglesia que dice, ven para que escuches el evangelio. No solamente ven para que veas un programa o un show, sino ven para que escuches el evangelio. Y yo creo que The Heights hace muy bien ese trabajo también. Ustedes recuerdan el programa de Three Trees, donde tenemos gente de la comunidad que viene a recibir regalos, y en ese día teníamos en el auditorio miles de personas, o mejor dicho cientos, quizá miles de personas,
que vinieron a escuchar el Evangelio. Es ser una iglesia atractiva. Ven a escuchar, ven a donde está el Evangelio de manera que tú lo puedas escuchar. Entonces, siempre en este tipo de iglesias que son atractivas, vas a ver a masas de personas viniendo. Es una oportunidad hermosa. El miércoles veíamos algunos ejemplos de la predicación sobre estadios y tú puedes ver miles de gentes escuchando el Evangelio y miles de personas reaccionando al Evangelio. Pero recuerda que el caso es hacer discípulos y no solamente predicar el Evangelio. ¿Cómo hacemos discípulos? Yendo donde la gente está, pero también atrayendo a la gente a que venga, escuche y sea un discípulo. Ahora, ¿eso es bíblico, pastor? ¿Se puede hacer las dos al mismo tiempo? Yo he escuchado a muchos pastores y muchas iglesias durante los años que tengo en el ministerio que dicen, no, nosotros solo no nos enfocamos en los números, nos enfocamos en los discípulos. Y también he visto iglesias que dicen, no, nos enfocamos en los números y hacemos discípulos. Y algunos piensan, no, es posible hacer las dos. Pero déjeme ir a las Escrituras porque yo creo que es posible. Yo creo que es posible hacer discípulos en números industriales. ¿Qué es eso de números industriales? En grandes cantidades. Yo creo que se puede hacer discípulos en grandes cantidades y no solamente porque lo leo en la Biblia, sino porque también lo veo en otros lugares donde la iglesia está creciendo de manera increíble. Pero antes de ir allá, ¿por qué no vamos a la palabra de Dios? Y déjeme examinar desde la Escritura ejemplos de estos dos modelos, el modelo misional y el modelo atractivo. Y entonces vamos a cerrar en esta mañana entendiendo qué es lo que Dios está llamando a The Heights en inglés y también a The Heights en español. Déjenme orar y entonces vamos a leer la palabra. Señor, qué privilegio es el que nos das hoy, 8 de marzo, de estar aquí reunidos, escuchando tu palabra, viéndonos a los hermanos los unos a los otros. Qué gozo, Dios, es escuchar lo que pasó durante la semana. Pero Dios, qué hermoso también es alabar tu nombre durante la alabanza. Y ahora que queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar cuál es el plan, Dios. Queremos escuchar qué es lo que estás haciendo, qué es lo que has hecho en el pasado. Pero ¿qué estás haciendo en nuestros días para que también nosotros podamos entender y sumarnos a tu misión? ¿Qué estás haciendo y qué estás pidiendo de The Heights en español? Ayúdanos a entenderlo, Dios. Ha sido mi oración y sigue siendo mi oración. Y ahora como iglesia queremos considerar en tu palabra qué hay que hacer. Señor, te amamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos de la Escritura en cuanto a una iglesia atractiva. Una iglesia atractiva, recuerda que es aquella iglesia donde la gente viene y escucha el Evangelio. La gente viene y entonces escucha las maravillas de Dios y se convierten en discípulos. Ejemplos tenemos varios. Por ejemplo, el tabernáculo o el templo de reunión. Si miramos el Antiguo Testamento, existía un lugar donde la gente tenía que venir a escuchar de Dios. Era la única forma en que ellos iban a estar escuchando de Dios. Si tienes tu Biblia, ¿por qué no la abres en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 41? Hay muchos ejemplos, pero por causa de tiempo debo enfocarme solo en algunos. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 41, el rey Salomón, una vez que se ha construido este edificio gigante, está orando para encomendarlo. Y en el versículo 41 dice lo siguiente, está orando a Dios, le está pidiendo que la gente escuche sus oraciones en el templo, pero también añade lo siguiente, dice, trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga.
Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Está Salomón diciendo lo siguiente: este templo, este edificio es para que te adoremos, pero también es un lugar donde el extranjero, el que no pertenece a esta nación, pueda venir atraído por tu fama. Y así podemos ver en la escritura, la reina de Saba es una de aquellas extranjeras que viene y no escuchó de la sabiduría de Salomón, pero también viene a conocer de Dios, el Dios verdadero. Y hay muchos ejemplos. Déjame darte otro más. Está ahí en Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Está el profeta hablando de la ciudad, Jerusalén. Y dice lo siguiente, versículo 2: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Este es el monte Sión, este es Jerusalén, una ciudad edificada sobre lo alto. Dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Y si vuelves a mirar las escrituras desde este punto de vista, ves que el templo era el lugar donde la gente era atraída a venir a escuchar de Dios. Y la misma ciudad, Jerusalén, era ese lugar donde está el templo, donde las naciones son atraídas. Si tú miras nuestro edificio, tenemos una locación, una localización envidiable. 75 y Renner. Toda la gente que va aquí manejando y algunos con el tráfico pueden ver esa hermosa cruz blanca que hemos puesto allá afuera, y quizá algunos están pensando, hey, puede ser un lugar donde yo pueda ir a escuchar de la palabra de Dios. Y está bien, un método atractivo, ven y ve. Déjame darte algunos ejemplos de la iglesia del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 5, Jesús está haciendo referencia a lo que Isaías acaba de decir también. Jesús está hablando y está en el versículo 14 diciendo, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina. ¿Te acuerdas? Jerusalén ahí arriba. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Y quizá yo añadiría, no debe esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y entonces Jesús les dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hagan brillar su luz en donde ustedes están. Timothy Keller, que es uno de los proponentes de la iglesia misional, dice lo siguiente: ¿qué pasaría si en algunos años tu iglesia deja de desaparecer? La comunidad se estaría preguntando, ¿y a dónde se fueron estos cristianos? ¿O solamente sería un edificio abandonado? Hay un montón de ejemplos. En Hechos capítulo 2, recuerda esta parte, están los discípulos congregados en un lugar, desciende el Espíritu Santo, y dice en el versículo 5 del capítulo 2, se agolparon y quedaron todos pasmados, todos sorprendidos. Y una vez que estaban reunidos, Pedro se puso de pie, les compartió las buenas nuevas, y en el versículo 41 dice lo siguiente: se añadieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y cuando hay un pastor que me dice, no, a mí no me importan los números, yo le digo, deberías leer más la Biblia, porque al Señor sí le importan los números, porque ese día había 3,000. De hecho, el buen pastor, cuando perdió a una de sus 100 ovejas, fue a buscarla. Así que a Dios le importan los números. Así que a Dios también le interesa que la gente en multitud pueda venir y escuchar de la palabra de Dios. Y si no me crees, podemos seguir leyendo, porque
en Hechos capítulo 4, versículo 4, recuerda que hay un lisiado en el templo al que toda la gente lo conoce. Y están los discípulos y él dice, ayúdenme con esto. Y entonces ellos le dicen, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo sé salvo. Y entonces este hombre se levanta y camina y la gente empieza a ver el milagro. Pedro lo utiliza, predica el evangelio y dice la palabra que había alrededor de unos 5,000 que se añadieron a la iglesia ese día. Ay, gracias la Biblia, porque nos ayuda a entender que a veces los números están bien. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16, también dice que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes se reunían en común en el pórtico de Salomón. Y dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Versículo 14, seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas, los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Era tal la multitud. Estoy orando por el día de resurrección, la Pascua. Y estoy orando porque pueda haber en este lugar tanta gente que tengamos que pedirle a algunos de ustedes que nos esperen allá afuera, para que la gente que viene a escuchar de la palabra de Dios pueda estar en uno de los lugares selectos y escuchen la palabra de Dios. Que podamos tener una multitud de personas viniendo a este lugar que sean atraídas para escuchar el nombre de Cristo. Amén. Ore conmigo, porque hay una excelente oportunidad en ese momento. Déjeme ir rápido al método misional. No voy a invertir mucho tiempo aquí porque tenemos las otras semanas para hacerlo. Pero ya vimos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, la gente viniendo, en el Nuevo Testamento haciendo algunos milagros y señales y la gente viene y se convierten a Cristo. El método misional en el Antiguo Testamento, ¿sabe dónde hay un hermoso ejemplo? En el libro de Jonás. Y Jonás es un misionero que no quería ser misionero, pero que es obligado por Dios. Y hay muchas aplicaciones que podemos tener en este Jonás, no las vamos a ver hoy, pero si usted no quiere oler a pescado y hacer la obra misionera, mejor que obedezca bien. Pero Jonás es un hombre que va a una ciudad donde no quería ir, predica el evangelio con unas solas palabras, y dice la palabra que toda la ciudad se arrepintió. Wow. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos dar un mensaje como el de Jonás y que la gente venga a Cristo? Pero déjeme ir al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 8, versículo 1. Fíjese en esta mentalidad misional de la iglesia, porque en Hechos capítulo 8 empezamos a leer que empieza a haber una gran persecución. Y dice lo siguiente, el versículo 1, todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Versículo 4, dice que los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Eso está en la Biblia y dice que los que habían sido dispersados predicaban la palabra en el Dart, en el bazar, en Tom Thumb, en el rancho, Walmart, Kroger, Target, escoge usted su Poison, donde sea que iban. Discúlpeme, versículos 5 al 8 del mismo capítulo. Dice que Felipe estaba haciendo ministerio en Samaria. Versículo 4, los que se habían dispersado otra vez, predicaban la palabra por donde iban. 5, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Felipe fue a Samaria, un lugar enemigo para los judíos. Versículo 7, mira lo siguiente. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos.
Y a mí me encanta este versículo 8, porque dice, aquella ciudad se llenó de alegría. En algunos días atrás estaba junto con mi esposa, fuimos a comprar tortillas al rancho, porque ahí hay buenas tortillas. Y cuando salí, llegamos al auto, del lado de mi ventana había una tarjeta roja, una promoción. Y es una señora que te lee la mano, decía, yo junto a los separados, yo te hago limpias, te leo la mano. ¿Usted ha visto esas promociones? Y estaba por todos lados, en todos los autos estaban. Y está en mi oficina, por cierto, la tarjetita. La ciudad está engañada. La ciudad está perturbada. Y déjeme decirle, esto es un movimiento demónico, diabólico. La gente que hace eso, consulta a los demonios. Asuntos de drogas, por todos lados. Asuntos de infidelidades, por todos lados. Me encanta lo que hizo Felipe, porque cuando él se paró, predicó el evangelio, los endemoniados, la gente veía cómo los demonios salían, veían cómo los paralíticos eran sanados, veían cómo la ciudad se alegraba. ¿Cómo es la ciudad donde usted vive? ¿Cómo es su complejo de apartamentos? ¿Cómo es su barrio donde vive? ¿Y sabe cuántos Felipes está Dios poniendo en esos lugares? Por supuesto que Felipe no sacaba fuera a los demonios, era el Espíritu Santo. Él no era quien sanaba a los enfermos, era el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo estaba usando a un Felipe donde la gente estaba. ¿Qué va a hacer usted? A mí me incomoda que haya gente que esté buscando los servicios de esta mujer. Me incomoda que cristianos estén haciendo eso, me incomoda. Pero me da tristeza, me da dolor que la gente sin esperanza piense que ahí hay esperanza y esos son los demonios. ¿Qué vas a hacer de Heights en español? Y en Hechos capítulo 8, también me gusta ver que todos fueron dispersados, excepto ¿quién? Los apóstoles, los alfa, ninja, deltas de la iglesia. Los que fueron a seminario, los que hablan varios idiomas, saben cómo armar un sermón. Todos aquellos alfa, ninja, deltas se quedaron en Jerusalén y el resto fueron dispersados. Y a mí me alegra saber eso, porque algunos hermanos están pensando que los alfa, ninja, deltas son los que tenemos que hacer el ministerio. Y a mí la Biblia me enseña que el ministerio fue hecho por toda la iglesia. Todos los creyentes, todos los que tienen el Espíritu Santo. Usted no tiene que ir a un seminario. Nuestro trabajo en la iglesia como líderes es entrenarle a usted. Ahora no se quede con el sermón del domingo, véngase el miércoles por la tarde, ahí tenemos proteína. Usamos 1 hora y media para hablar de la Escritura y indagar fuerte. Si usted en el sermón del domingo espera tener todo el alimento para su semana, usted se va a quedar anímico, porque nada más tengo 35 minutos y tengo que poner un par de ejemplos para que usted no se me duerma. ¿Qué le parece? Pero si quiere aprender de la palabra de Dios de forma profunda, véngase el miércoles. Y todavía tengo que dar un par de ejemplos. Pero si usted quiere aprender de forma profunda, tiene la Escritura, indague, métase, estudie. Porque el ministerio, hermanos, es demandante y tenemos que hacerlo. Por eso el cambio de ministerio en el Nuevo Testamento lo vemos de unos cuantos especialistas a cada uno de los creyentes. Y ahí es donde la iglesia explotó, donde la gente empezó a venir a Cristo en grandes números. Hechos capítulo 11, no lo voy a poder leer todo otra vez, pero en este Hechos capítulo 11 es ya cuando los cristianos son conocidos por primera vez como cristianos, como pequeños cristos, allá en la iglesia de Antioquía, una iglesia con visión misional. Dice en el versículo
19, que los que se habían dispersado a causa de la persecución estaban llegando hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero fíjate, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Pero en el versículo 20 de Hechos capítulo 11, hay una palabra que dice, sin embargo. Dice que los que se habían ido predicaban el evangelio solo a judíos. Sin embargo, algunos habían agarrado la visión de Hechos capítulo 2. Dice que había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús, y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Lo ves? Así que debemos predicar el evangelio en español, en inglés, y más vale que empieces a estudiar árabe, mandarín, todos los que sean necesarios, nepalés, porque es tu tarea ir a donde la gente está y predicar el evangelio a toda la gente que lo necesita. Así que, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como The Heights en español. Venimos y hacemos el evangelio de forma atractiva, que la gente venga. No solamente en domingo, pueden venir el miércoles, pueden venir a aprender inglés como segundo idioma en Creekside, pueden venir y tener a sus hijos siendo cuidados en Kids Point, y vamos a darte un montón de herramientas para que la gente venga y escuche el evangelio. Pero tampoco vamos a quitarte el privilegio de ir a donde la gente está para que tú compartas el evangelio. Hermanos, no es una o la otra, son las dos. Son las dos. Y yo estoy convencido que The Heights en español lo puede hacer y lo puede hacer muy bien. Déjame terminar con esto. El Pew Research dice que existen más de 1 millón de hispanos solamente en los condados de Dallas y de Collin County en Dallas County. Más de 1 millón de hispanos. La gran mayoría de esos hispanos no van a venir a este edificio. Pero los que lleguen a venir, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tratarles muy bien. Que podamos mostrar a Cristo. Vamos a estar hablando en las siguientes semanas de la estrategia de los 5 minutos. ¿Cuáles son los 5 minutos, pastor? En cuanto termina el servicio, en vez de que usted vaya y salude y abrace a sus hermanos favoritos, usted va con una persona que no conoce e invierte esos 5 minutos con ella. ¿Cómo estás? Bienvenido, soy Marco Murillo, un gusto. Y después ya vuelve con sus hermanos favoritos, no se preocupe. 5 minutos son importantes en la vida de los que vienen a una iglesia, ¿sabe? Solamente tienes un shot, así que hazlo bien. Por eso es que nosotros buscamos excelencia en el servicio, de manera que la gente pueda decir, wow, estos hermanos lo hacen y lo hacen bien. No es una o la otra. Las iglesias que son fieles a la Escritura y que somos fieles al Señor, fíjate en esto, tenemos que alcanzar a tantas personas como sea posible. A tantas personas como sea posible, lo más rápido como sea posible. Hermanos, no hay tiempo que esperar. No hay tiempo que esperar. No hay tiempo para decir, bueno, pero es que todavía no sabemos, me sigo preparando. No hay tiempo que esperar, vayamos adelante. La profundidad de la palabra de Dios nos debe llevar a la anchura del evangelio. Déjame decirte algo, no hay otra iglesia como The Heights. No hay otra iglesia como The Heights en español. No la hay. No hay otra iglesia con todos estos miembros en esa iglesia. No hay otra iglesia con estas instalaciones que tenemos. Nuestro rol es único y nadie va a hacer el ministerio por nosotros. Ponte atento porque el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril vamos a tener lo que hemos llamado un Go Open House. Una casa abierta de vamos. Vamos a presentar todos los ministerios que The Heights ya tiene. Y vamos a hacerlo en el atrio principal de la iglesia, allá en el lugar más grande. Y te vamos a invitar a que vengas con nosotros porque hemos pedido que todo lo que estamos haciendo como iglesia The Heights
también esté descrito en español, para que lo entiendas y para que te puedas involucrar. Vas a ver un montón de oportunidades que van a estar ahí y esperamos que te enganches en una de esas comunidades. También lanzaremos grupos pequeños, pero eso voy a hablar la siguiente semana acerca de ellos. Así que, hermanos, la comisión que se nos ha dado, que nos ha dado Dios, es grande. Así que entonces tenemos que hacer planes grandes para cumplirla. Amén.